Hoy es un día sumamente especial, porque se enlazan tres acontecimientos fundamentales para nuestra vida. Terminamos un ciclo de estudio de la Torá, y lo terminamos como cada año, en la fiesta de Simchat Torá. La alegría de tener Torá en nuestra vida, e inmediatamente, al concluir Simchat Torá y el ciclo anual de estudio, inmediatamente, comenzamos un nuevo ciclo de estudio de la Torá, porque el mayor premio por haber estudiado Torá todo un año, es tener la oportunidad de volver a estudiar Torá un año más. La Torá refleja la manera de pensar de Dios, y el propósito fundamental de Dios, al darnos a conocer su Torá, es que no seamos un producto de la sociedad, sino que seamos un producto de la palabra de Dios. Por eso, el apóstol dice, Romanos 10:4, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. O sea, que la finalidad de la Torá es que lleguemos a ser como Cristo, el Mesías. Efesios 4:13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. En el huerto del Edén, Dios le ordenó al hombre lo siguiente, Génesis 2:16-17, y mandó el Señor Dios al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol del conocimiento del bien y del mal, no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. El hombre podía comer del fruto de todos los árboles del paraíso, incluyendo entre ellos el árbol de la vida, pero el mandamiento fue de que del árbol del conocimiento del bien y del mal no comiera, porque iba a morir. Entonces, si ese árbol es peligroso para la vida del hombre, ¿por qué lo plantó Dios ahí? Porque el problema no fue de que comiera de ese árbol, el problema fue el orden de los factores. El árbol del conocimiento del bien y del mal representa la experimentación del mundo, es el proceso de prueba y error, y eso crea criterios personales. Por su lado, el árbol de la vida representa la palabra de Dios, que es la Torá. Es la instrucción de Dios para formarnos un criterio perfecto para enfrentar la vida sin tropiezos. Por lo tanto, si Adán hubiera probado primero la vida, no hubiera tenido problema con el conocimiento y hubiera sido eterno. Pero probó primero conocer el bien y el mal, y esto lo llevó a vivir bajo su propio criterio. Y un hombre que vive bajo su propio criterio no merece ser eterno. Esto nos enseña que el conocimiento y aplicación de la Torá nos vuelve eternos. La Biblia comienza diciendo, Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Estamos hablando de que lo primero que hace Dios es la conexión entre lo divino y lo material. Luego ya viene toda la creación hasta el Shabbat. Luego del Shabbat, Dios deja de crear y le cede la estafeta al hombre para que desarrolle su creatividad. Shabbat es la conexión entre el poder creador de Dios y el potencial creativo del hombre. La creación es hasta el Shabbat, hasta ahí es la obra de Dios. Del Shabbat en adelante es la historia, y la historia de la humanidad es la obra del ser humano. Después de la creación, viene la caída del hombre y la intervención de Dios para limpiar todo por medio del diluvio. Luego viene un nuevo comienzo con Noé y sus 3 hijos. Posteriormente, surgen los patriarcas, y son los patriarcas los que demuestran que solo Dios es perfecto y el hombre es perfectible. Entonces, la Torá y toda la Biblia en general nos demuestran que hay un creador del cielo y de la tierra, y que este creador es perfecto, pues Él es el Dios único, santo y verdadero, y el hombre es un aprendiz de la perfección. Con esta premisa, comenzamos un nuevo ciclo de estudio de la palabra de Dios, porción por porción de la Torá, comenzando desde el principio, la parashá denominada Bereshit, que abre el libro del Génesis, del capítulo 1 versículo 1 al capítulo 6 verso 8. Lo primero que la Biblia nos deja muy en claro es que Dios es el creador de todo. Génesis 1:1, en el principio, creó Dios los cielos y la tierra. Génesis 2:1, fueron, pues, acabados los cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos. Luego de que Dios crea los cielos y la tierra, de inmediato, crea la energía que mantiene funcionando al cielo, a la tierra, y todo lo que los conforma. Génesis 1:3 al 5, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Esto nos enseña que, en este mundo, todo fue creado en perfecto equilibrio. Pero eso tiene un problema, pues significa que todo lo que deseemos o necesitemos, lo podemos obtener, andando en la luz. Pero eso mismo, también lo podemos encontrar, andando en tinieblas. Por eso es que Pablo dice, Efesios 5:8, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz.
Pablo toma esto de lo dicho anteriormente por el profeta. Isaías 9:2, el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. La situación es que mucha gente anda en tinieblas y están cómodos ahí, porque ahí obtienen lo que necesitan. Pareciera entonces que ambos lados ofrecen los mismos satisfactores, y ahí es donde opera nuestro trabajo espiritual, en saber distinguir lo que viene de la luz y lo que viene de las tinieblas. Porque todo lo que hay en este mundo realmente se encuentra en las dos partes, por lo tanto, su origen puede ser negativo o positivo. Entonces las preguntas surgen al instante. ¿Cómo sabemos si nuestro deseo, nuestro amor, nuestra determinación y nuestras alegrías vienen de la luz? ¿Y cómo podemos distinguir en qué lado está lo que debemos de tomar? El lado positivo, el de la luz, siempre da buenos frutos y tiene continuidad, mientras que lo que viene de la oscuridad se desvanece, se acaba. No se trata de que, si algo me da paz en el corazón, significa que viene de la luz. Ese tipo de valoraciones no indica de dónde viene lo que obtenemos. La única manera para identificar el origen de nuestros logros está en los frutos que da y si esto permanece. Por eso, en el Evangelio está escrito, Mateo 7:16, por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Luego, nuevamente el Mesías toca el tema y dice, Juan 15:5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí, y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. La palabra que le da nombre a la primera porción de la Torá es Bereshit, y esta palabra comienza con la letra hebrea, Bet. La letra Bet encierra la fuente de energía para todos los que estudian, practican y comparten Torá, pues la letra Bet es la inicial del término Berajá, que significa bendición, y la bendición es la fuente de energía de todo el universo, de todo lo creado, lo visible y lo invisible. Por eso, cada vez que Dios creaba algo, veía que era bueno, porque cumplía su función, y Dios lo bendecía. Entonces, todas las cosas creadas comenzaron y mantienen su función natural, con la bendición de Dios. La bendición es la fuente de energía de todo el universo. La gente piensa que el universo es la fuente de las bendiciones, y hasta confunden a Dios con el universo. Pero la realidad es que la bendición es la fuente de energía de todo el universo. El universo se expande todo el tiempo, es una expansión permanente, porque su fuente de energía es la verajá. Esto significa que la bendición de Dios es expansiva. Por lo tanto, si lo que estás obteniendo, sintiendo o haciendo es perdurable y da buenos frutos, entonces proviene de la luz, porque tiene verajá, la bendición de Dios. Pero si lo que estás obteniendo, sintiendo y haciendo no está dando buenos frutos y mantenerlo causa dolor y aflicción, entonces, aunque parezca ser algo bueno, eso no tiene la bendición de Dios. La mayor parte del tiempo estamos contentos, o al menos conformes con lo que tenemos, sin importar su origen espiritual, y generamos apego a eso, y no queremos renunciar a ello, y esa actitud limita, frena y detiene las bendiciones que deberíamos tener, porque mientras nos aferremos a esos apegos, nos cerramos a la luz del Creador, y el Mesías habla al respecto. Juan 3:19, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Por eso, al iniciar este nuevo ciclo de estudio de la Torá, debes analizar cada área de tu vida y ver en dónde estás dando y teniendo buenos frutos, y cuáles son las cosas buenas que han estado permaneciendo en tu vida, y también ser honestos en aquello que, aunque parezca ser algo bueno, su origen no viene de la luz, y por lo tanto no tienen verajá, y tarde o temprano, eso se va a desvanecer. La primera palabra que aparece en la Biblia, en el original hebreo, es la palabra Bereshit. En esa primera palabra, Dios nos da su primera luz, su primera instrucción, su primera bendición, y el primer código de las Sagradas Escrituras. La palabra Bereshit en hebreo se escribe con las letras Bet, Reish, Aleph, Shin, Yud, Tav. Cada una de estas letras es la inicial de un concepto de vida. Veamos. Bet es la inicial de bitajón, que significa confianza, la certeza plena en lo que Dios establece, certeza incluso que rebase la lógica. Reish es la inicial de ratzon, que significa voluntad, es la disposición y convicción total de vivir bajo lo que Dios dice. Aleph es la inicial de ahava, que significa amor. Se refiere a obedecer los mandamientos de Dios, pero no como un siervo obedece a su amo. Se refiere a obedecer los mandamientos de Dios con la devoción, dedicación y entusiasmo de un hijo, por agradar a su padre.
Shin es la inicial de Shetika, que significa silencio. El adagio dice, cuenta tus palabras, pero no las cuentes. Se refiere a no dar tu opinión si no te la piden. Yud es la inicial de Yirat, que significa temor. Reconocer el gran poder de Dios y someterse a él. Reconocer toda la autoridad de Dios y sujetarse a ella. Es el principio de la sabiduría. Ta es la inicial de Torah, que significa instrucción. Lo más importante que Dios te ha dado, muy por encima de todas las cosas. Entonces, el requisito para recibir la energía que mueve todo el universo es tener una certeza plena y total, que rebase toda lógica ante lo que Dios ha establecido, con la más completa disposición y convicción total de vivir bajo lo que Dios dice, practicando los mandamientos, con la dedicación, devoción y entusiasmo de un hijo, por agradar a su padre, no hablando de más de nadie y con nadie, sujetándose y sometiéndose al poder y autoridad de Dios, teniendo la Torá como lo más importante que Dios nos ha dado. Cumpliendo con este requisito, recibirás toda la energía que mueve todo el universo. Con esta enseñanza, Dios te dice que en este nuevo ciclo de estudio de la Torá, Él te ve a ti como algo bueno y te quiere bendecir, porque lo que hoy comienzas a estudiar es luz, la luz de su palabra. Y en su palabra está su presencia. Shabbat Shalom.